Tema de hoy, la iglesia en México condena un ataque a un centro comunitario ubicado al lado de una parroquia. Se compromete a dar apoyo espiritual y psicosocial a los afectados. Una nueva ley en el estado de Washington que exige a sacerdotes violar el secreto de confesión en ciertos casos es rechazada por el Departamento de Justicia de Trump. Analista nos explica el caso. Sacerdote de 44 años hace historia al celebrar la Santa Misa en el Everest, la montaña más alta del mundo. Una nueva catedral junto al mar se perfila para ser un importante monumento cultural, turístico y religioso en Río de Janeiro, Brasil. Le contamos lo que debe saber sobre su construcción. ¿Es el Vaticano solo una iglesia? En un reportaje especial descubrimos los secretos de la Santa Sede, su diplomacia, estructura de poder y presencia histórica en el mundo. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Un especial saludo a nuestra audiencia en Estados Unidos en su Día Patrio. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos con noticias desde México, donde un violento incidente ocurrió en un centro comunitario junto a una parroquia. Tras el enfrentamiento, la iglesia hizo un llamado a unir esfuerzos por la paz. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos trae los detalles. La mañana de lunes, un hecho alarmante sacudió a los vecinos de la alcaldía Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Un hombre armado ingresó a un centro comunitario ubicado junto a la parroquia de San Jorge Mártir y tomó como rehén a un instructor de CrossFit. Según declaró el propio agresor, años atrás fue desplazado de sus actividades en ese lugar. Durante las negociaciones con las autoridades, el sujeto se tornó violento y llegó a herir a un agente de policía. Ante el riesgo, un elemento táctico de la corporación capitalina intervino y abatió al agresor. Policía fue herido, trasladado a un hospital donde se reporta fuera de peligro. El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, justo cuando se celebraba la Santa Misa dentro del templo parroquial. Afortunadamente, tanto los sacerdotes como los fieles estuvieron a salvo en todo momento. Claro, se nos mantuvo la calma, incluso estuvimos prácticamente haciendo la misa a puerta cerrada, prácticamente, entonces estábamos completamente en orden, muy bien la santa celebración. Horas más tarde, la Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado en el que lamentó profundamente que espacios destinados a la vida comunitaria y al encuentro fraterno se vean amenazados por la violencia. Aunque el centro comunitario no pertenece directamente a la Iglesia Católica, en él colabora activamente la comunidad religiosa de los josefinos, quienes administran la parroquia contigua. Su misión evangelizadora y social en la zona es reconocida, por lo que expresaron su tristeza por lo ocurrido. De hecho, esta es una comunidad muy tranquila, se ha visto así de esta manera. Y este evento, obviamente, que no sabemos las razones, siempre sencillamente sabemos qué sucedió. La gente está intranquila, pero con un corazón por cambiar, por mejorar, por sentirse nuevamente como familia. Entonces, como padres josefinos que somos, estamos aquí para trabajar con ellos, acompañarlos y motivarlos. La Arquidiócesis de México invitó a todas las personas que hayan sido afectadas, tanto de forma directa como indirectamente, a que se acerquen a las oficinas de pastoral social más cercanas y soliciten asistencia espiritual o psicoemocional. Desde Ciudad de México, para EWTN Noticias, Diego López. Una nueva ley en el estado de Washington obliga a los sacerdotes a violar el secreto de la confesión siempre que se sospeche que pueda haber un delito de pedofilia. Pero el Departamento de Justicia en Washington dice que no aceptará este atropello a la primera enmienda, la libertad religiosa. Para saber más al respecto de todo lo que está en juego y este enfrentamiento notable, estamos con Luca Volonté, que es un analista político y nos habla desde Saronno, en Italia. Luca, bienvenido al programa. Buongiorno a voi. Luca, por favor, ayúdanos a comprender esta situación. Sí, la situación es muy clara. 2 años. La situación es muy clara. Hace 2 años, la mayoría demócrata que gobierna el estado de Washington lanzó la discusión sobre esta propuesta de ley que fue firmada el 2 de mayo, hace 2 meses, por el gobernador Bob Ferguson, y se ha convertido en una ley del estado de Washington. Esta ley obliga a todos los sacerdotes católicos y ortodoxos, que también tienen el sacramento de la confesión, a comunicar a la autoridad pública no solo crímenes ya cometidos, sino cualquier sospecha que les haya surgido durante una confesión y también fuera de la confesión.
durante el diálogo que prepare el sacramento entre el sacerdote y el penitente. Quien no lo haga podrá ser acusado y podría tener una pena de $5,000 y 1 año de cárcel. Los obispos de Spokane y Seattle, las 2 ciudades más importantes del estado de Washington, han obviamente protestado tajantemente, declarando que los sacerdotes católicos jamás podrán aceptar convertirse en espías del Estado y violar el secreto del sacramento de la confesión, que es un secreto obligatorio para la doctrina católica. Y lo mismo han hecho los obispos de las iglesias ortodoxas del estado de Washington. Se ha presentado una denuncia y a esta denuncia hemos visto con gran satisfacción por parte de todos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, finalmente, cambiando una práctica que se había convertido lamentablemente en la norma durante el gobierno de Biden, ha impugnado la ley y está defendiendo la libertad religiosa de las iglesias católicas y ortodoxas en Washington con una respuesta bienvenida y completamente revolucionaria respecto al gobierno precedente. Es notable que esta ley no interfiere con el secreto, la confidencialidad entre el abogado y su cliente, pero sí contra el secreto de la confesión. Sí, increíble este desprecio a la libertad religiosa que indicas. Según esta ley, tampoco la conversación entre un médico y su paciente debe ser revelada a la autoridad judicial, ni entre un abogado y su cliente, ni entre un dentista y su paciente. En resumen, todas estas conversaciones entre un ciudadano y un profesional no son tocadas por esta norma. Esta norma toca exclusivamente y, digámoslo con claridad, expresa un espíritu de persecución hacia la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Toca y quiere violar explícitamente la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento de la confesión. Un desprecio hecho a propósito contra este sacramento instituido, como sabemos, directamente por las palabras de Jesús a San Pedro y a los apóstoles, sobre cómo los pecados que ellos perdonaran serían perdonados en el cielo. Y por lo tanto, es una ofensa directa a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa, al sacramento de la confesión, a la cual finalmente el Departamento de Justicia, primero el 16 de junio y luego hace una semana, el 25 de junio, se ha opuesto oficialmente. Por lo cual, además de las denuncias de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, estará ante el tribunal el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y confiamos que, si no ante la Corte del Estado de Washington, al menos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, a donde se podría elevar el caso, sea deliberado y confirmado lo que es parte fundamental de la Constitución de los Estados Unidos, porque es esta Constitución en su primera enmienda que declara inviolable la libertad religiosa y de las iglesias. Por lo tanto, confiamos en este desenlace. Debemos esperar que sea así porque esta corte ha sido muy fuerte en la defensa de la libertad religiosa. Luca Volonté, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted. Buenas tardes y buenos días. Ahora les contamos que el padre Ninian Duon, un sacerdote de la arquidiócesis de St. Andrews en Edimburgo, Escocia, ha hecho historia. El presbítero de 44 años escaló el monte Everest, la montaña más alta del mundo, y celebró allá la Santa Misa. Así lo hizo en mayo pasado. El padre Duon subió más de 5,000 metros hasta el campo base del Everest y ahí presidió una Eucaristía por la paz mundial. El altar que usó el padre Duon fue de madera, tallado por uno de los transportadores que resultó ser hindú, por lo que este esfuerzo fue un momento evangelizador. En entrevista con EWTN News Nightly, el padre Ninian Duon contó lo que vivió. Hay un sentimiento de gratitud y en medio del agotamiento el Señor proporcionó las condiciones más perfectas posibles. El Señor nos proporcionó cielos azules. Llegamos 2 horas antes de lo previsto, cosa que no podíamos creer una vez que estuvimos allí. Y durante la Santa Misa no hubo más que sol. Hacemos una pausa y al volver, una nueva catedral junto al mar se perfila para ser un importante monumento cultural, turístico y religioso en Río de Janeiro, Brasil. Le contamos lo que debe saber sobre su construcción. ¿Es el Vaticano solo la Iglesia? En un reportaje especial descubriremos los secretos de la Santa Sede, su diplomacia, estructura de poder y presencia histórica en el mundo. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Una nueva catedral junto al mar se perfila para ser un importante monumento cultural, turístico y religioso en Río de Janeiro, Brasil. Nuestra corresponsal Camila Vilas nos cuenta los detalles de esta construcción.
Esto es Niterói, en el estado de Río de Janeiro. Aquí se construye la nueva catedral de la ciudad. Donde antes solo había tierra, ahora se levanta algo que apunta al cielo. Estamos frente a un gran monumento, la nueva catedral de Niterói, que se vuelve cada día más visible, más real. Aquí en la punta de la bahía de Guanabara, en la ciudad de Niterói, estado de Río de Janeiro, tenemos el privilegio de verla surgir rodeada por otros símbolos icónicos de nuestra región, como el Cristo Redentor y el pan de azúcar. Esta catedral también se perfila como un importante monumento cultural, turístico y religioso para la sociedad. Tendrá 75 metros de altura en su punto más alto, con la cruz alcanzando la misma altura del punto central del puente Río-Niterói. Monseñor José Rezende Díaz, arzobispo de Niterói, nos cuenta sobre cómo empezó el sueño de construir la nueva catedral, proyectada por el renombrado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. La construcción de la nueva catedral de Niterói es un proyecto soñado por Monseñor Carlos Alberto. Él, con la ayuda del entonces alcalde Roberto Silveira, consiguió un terreno para la construcción de este espacio llamado Camino Niemeyer, dedicado precisamente al famoso arquitecto que proyectó el diseño de la catedral, Oscar Niemeyer. Este proyecto tiene como símbolo el solideo, el pequeño sombrero que utiliza el obispo. Las tres grandes curvas de la estructura representan la mitra, otro ornamento característico que el obispo usa durante las celebraciones litúrgicas. Y en la torre principal se instalará el báculo, el bastón que utiliza el obispo en las celebraciones. Concebido por Niemeyer, el proyecto presenta sus curvas características y el concreto aparente, expresando lo divino a través de la forma, como nos explica Aloísio Oliveira, ingeniero responsable de la obra. Los moldes de concreto utilizados aquí son únicos y no pueden ser reutilizados en otra obra. Es un proyecto singular y un desafío completamente fuera de lo común en nuestra rutina diaria. Es un gran placer formar parte de este proyecto. Una catedral no nace solo del concreto, nace de la fe de un pueblo, del deseo de encontrarse con lo sagrado. Será un lugar de oración, de encuentro y de esperanza. Desde Niterói, Camila Vilas, EWTN Noticias. ¿Es el Vaticano solo la iglesia en un país pequeño? En el siguiente reportaje les presentamos lo que debe saber sobre la Santa Sede, su alcance global, su gobernanza, su poder diplomático y por qué es mucho más de lo que parece. Veamos. Aunque muchos admiran la impresionante vista de la Basílica de San Pedro, pocos entienden realmente lo que es la Santa Sede, a menudo llamada el Vaticano. Menos aún saben que la Santa Sede es distinta del estado de la Ciudad del Vaticano, el minúsculo territorio de 44 hectáreas, el país más pequeño del mundo, donde la Santa Sede lleva a cabo su misión. El Papa, para no estar subordinado ni depender de ningún poder político y para poder relacionarse sin problema con el mundo entero, con sus diversas realidades políticas y, sobre todo, para defender la fe sin influencias externas, ha necesitado siempre, a lo largo de la historia, una cierta autonomía respecto de las autoridades políticas. Su Excelencia Juan Ignacio Arrieta, uno de los mayores expertos actualmente en derecho canónico del Estado Vaticano, nos explica que tal independencia está garantizada gracias al territorio de la Ciudad del Vaticano, rodeado por sus altas murallas y protegido por el antiguo cuerpo militar del Papa, la Pontificia Guardia Suiza, junto con la Policía Vaticana llamada Gendarmería. La Santa Sede, en cambio, es la autoridad central del gobierno de la Iglesia Católica encabezada por el Papa, el único soberano absoluto de Europa. La misión de la Santa Sede es ejercer la suprema autoridad y jurisdicción sobre la Iglesia, sirviendo de centro espiritual y administrativo de la Iglesia mundial.
La Santa Sede, se llama Santa Sede porque es la sede de Pedro, en sentido estricto, la silla de Pedro, por así decirlo. Y el Papa es el sucesor de Pedro. Con el tiempo, la Santa Sede ha evolucionado a un sentido más amplio y hoy se refiere al conjunto de instituciones que asisten al Papa en el gobierno de la Iglesia. La estructura más primordial que asiste al Papa es el gobierno de la Iglesia de la Curia Romana, un órgano que le ayuda a administrar la Iglesia en todo el mundo. Está formada por instituciones administrativas de la Santa Sede, a través de las cuales se gestionan muchos de los asuntos de la Iglesia Católica. La Curia se compone de 16 dicasterios, entre los que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe desempeña un papel clave. Especialmente significativo durante este año jubilar es el Dicasterio para la Evangelización, responsable de la organización de las celebraciones. Otras instituciones de la Curia Romana son los órganos judiciales, la Penitenciaría Apostólica, la Rota Romana y la Signatura Apostólica, así como las oficinas económicas dirigidas por la Secretaría para la Economía. También existen otras oficinas, como la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Lo más importante es la Secretaría de Estado, que, como ustedes saben, tiene 3 secciones, pero principalmente uno para los asuntos internos de la Iglesia y otra para las relaciones externas entre la Santa Sede y las demás naciones. La tercera se encarga de juzgar los problemas de las oficinas diplomáticas. 16 dicasterios trabajan en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado, cada uno de ellos dirigido por un prefecto, asistido por un secretario y un subsecretario. Los dicasterios son como los departamentos o ministerios de un Estado, que sirven al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Se distinguen por su área de responsabilidad o por los grupos de personas de los que se ocupan. Por ejemplo, el dicasterio para los obispos, el dicasterio para el clero o el dicasterio para las causas de los santos. Monseñor Juan Ignacio Arrieta no es solo profesor de Derecho Canónico, sino que desde 2007 también ejerce como secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, lugar que EWTN tuvo la oportunidad única de visitar recientemente. Situado junto a la Plaza de San Pedro, este dicasterio se ocupa de los asuntos de derecho canónico de todo el mundo. Es un sistema jurídico que está presente y vigente en los 5 continentes y en todas las culturas, y que debe interactuar con sistemas jurídicos estatales muy diferentes, como los de Estados Unidos, Filipinas e India. Este es el rasgo distintivo de este derecho de la Iglesia, que es muy flexible y sirve para adaptarse a diferentes realidades sin dejar de ser eficaz en culturas muy diversas. E de ser siempre en vigor en culture molto differenti. La influencia de la Santa Sede va mucho más allá del Vaticano y de Roma. Reconocida como entidad soberana en virtud del derecho internacional, mantiene representantes en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, así como observadores permanentes en la UNESCO, en París y en el Programa Mundial de Alimentos en Roma. También está facultada para establecer relaciones diplomáticas con estados de todo el mundo. La Santa Sede è stata la prima a avere. La Santa Sede fue la primera en tener lo que hoy se denomina embajadores, es decir, un representante diplomático permanente en un país. Ya a finales del siglo XV, la Santa Sede tenía representantes acreditados ante el rey de España y ante el dux de Venecia. Hoy la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 estados y tiene nuncios repartidos por todo el mundo. La diferencia entre un nuncio y un embajador. Aunque el nombre es el mismo, uno es alemán y el otro latino, la diferencia clave es que el nuncio representa a la Santa Sede no solo ante el gobierno y la cultura de un país, sino también, y esto es importante, ante los obispos y las iglesias locales. En otras palabras, el nuncio tiene 2 papeles, uno diplomático y otro eclesiástico. El arzobispo George Ganswein, antiguo secretario personal del Papa Benedicto XVI, lleva 6 meses ejerciendo de nuncio en los países bálticos. Como él mismo subraya, los siglos de experiencia diplomática de la Santa Sede son una base inestimable. Hay muchos canales de información desde perspectivas muy diferentes. Esto es algo muy importante para las decisiones tomadas por el Papa o por la Santa Sede. Además, no solo hay información, sino también una valutazione, como decimos en italiano, que significa una valoración o evaluación de los hechos.
La Santa Sede, que opera en el Estado de la Ciudad del Vaticano, es una de las entidades más influyentes del mundo. Está presidida por el Romano Pontífice, quien, aunque ya no ejerce el poder temporal que antaño ostentaban los estados pontificios, sigue siendo inmensamente poderoso debido a la enorme autoridad y respeto que inspira en todo el mundo. Y hoy 4 de julio se celebra el beato italiano Pier Giorgio Frassati, un joven laico amante de la naturaleza y la aventura, conocido por su vida de fe y servicio a los pobres. En esta fecha también se cumplen 100 años de su fallecimiento. Ante su próxima canonización el 7 de septiembre, le presentamos un especial sobre este gran beato, considerado el patrono de los deportistas. Veamos. Buenos de Dios. Nos encontramos frente a una de las figuras más interesantes de inicios del siglo pasado. Pier Giorgio Frassati nace en Turín en 1901 y si nos damos cuenta es un momento de muchos cambios. De hecho, se generará luego una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en poco tiempo. En 1870 había comenzado la Revolución Industrial, que lleva a unas desigualdades sociales muy fuertes. Y en ese ámbito está Pier Giorgio, que tiene una sensibilidad por lo social muy grande. Y eso se nota desde que llega a la universidad. Él es de la alta sociedad y de hecho eso le llevará a tener muchos conflictos con su padre porque él se dedica a tratar a la gente más pobre, la más necesitada. Tiene ese sentido social muy arraigado que le llevará a visitar las cuevas que estaban en los arrabales, en las partes de fuera de las ciudades donde vivía, porque vivió no solo en Turín, sino que también se moverá a Alemania y hará lo mismo para ir a buscar a la gente que necesitaba más. Pero también es un hombre muy espiritual. Un hombre espiritual que cuando llega a la universidad y siente que el ambiente anticlerical está tomándose todos los ámbitos, empieza también a ver de qué forma puede dar la cara como un buen católico. Y propone hacer adoración nocturna y propone hacer cosas para despertar de nuevo esa fe de la gente. Y los anticlericales decidirán intervenir para arrancar esa provocación de Pier Giorgio y al llegar a esa adoración al Santísimo que estaba proponiendo, por ejemplo, en su iglesia, se quedan desconcertados por la fe y por la gran cantidad de gente que había llevado Pier Giorgio, ¿no? Pier Giorgio se contagia de una enfermedad incurable a la misma altura de que su abuela también estaba muy grave. La familia se fija más en la abuela y se olvidan de Pier Giorgio. Y cuando ya, digamos, cubren ese descuido, se dan cuenta de que tiene una enfermedad incurable de la cual morirá. Me interesa no terminar esto sin mencionar que el padre de Pier Giorgio, hasta que murió él, siempre tuvo esta diferencia, ¿no? ¿Cómo te puedes dedicar a los pobres? ¿Cómo puedes dejar de tratar a la gente de nuestra misma clase social? ¿Por qué te desgastas por los demás? Y el primer milagro de Pier Giorgio se dice que es justamente la transformación paulatina de su padre. La transformación paulatina de su padre que terminará con la conversión de su padre. Me parece que es algo bien bonito pensar cómo un hijo puede incluir en sus oraciones y cómo su comportamiento y cómo su actitud pueden cambiar el corazón de un padre. Pese a que él ya había muerto, su fuerza fue tan grande al ver la cantidad de gente que fue, por ejemplo, a su velorio, la cantidad de gente que hablaba bien de su hijo, que le llevó a cambiar esa percepción que tenía de él y acercarse mucho más a la iglesia. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.